Un módulo o placa solar fotovoltaica está formado por un conjunto de células solares conectadas en serie para aumentar la tensión, pero siendo recorridas cada una de ellas por la misma intensidad. Al estar las células en serie, si una de ellas se estropea o queda en sombra, bloqueará la corriente eléctrica en todas las células de la placa solar. Para evitar este problema, se instalan en la placa solar los diodos de bypass. Veamos cómo funcionan. El diodo permanece cerrado bloqueando el paso de la corriente al tener entre sus extremos una polaridad menos-más. En la figura vemos que con todas las células funcionando correctamente, los diodos bloquean el paso de la corriente a través de ellos. Diodo cerrado. Si algunas células se estropean o ensombrecen, se comportan como una resistencia, produciendo una caída de tensión e invirtiendo la polaridad. Al invertir la polaridad, el diodo abrirá y derivará la corriente a través de él. Si no tuviéramos el diodo, toda la corriente se reduciría por las células en sombra y éstas se calentarían hasta deteriorarse. Los fusibles automáticos para corriente continua. La gracia de estos fusibles, aparte de proteger de sobrecargas y cortocircuitos, es poder desconectar los paneles o el inversor, sin necesidad de desconectarlos físicamente. Continuemos con la instalación del fusible de paneles a controlador. Este es mi controlador de carga, marca EPBER, de 30 amperes. El cable que estoy usando es de holo 2,5 milímetros. Próximamente lo cambiaré a 6 milímetros. Ya tengo conectado el fusible a los paneles solares. Veamos si está funcionando el fusible como un interruptor y cuántos volts marca el tester. Conecto las pinzas. Veamos. Ok, 21,4 volts. Estamos ok. En este caso, una pantalla de 36 celdas tiene una tensión de 17,7 volts, de 17,7 y en vacío 21 volts. Si multiplicamos el amperaje de la pantalla por el voltaje que tiene, vamos a dar la potencia, que en este caso, como esta que yo tengo acá en la mesa, es de 100 vatios. También hay de más potencia, como esta que tengo acá atrás, no sé si sale. Esta tiene 72 celdas y tiene una potencia de 325 vatios. Cada celda tiene 8 amperes. En realidad se consideran la tensión en cortocircuito, es una de las medidas que tiene, o en circuito abierto. Por supuesto, en cortocircuito la tensión baja y en circuito abierto baja, sube, y se utiliza el voltaje nominal. En el caso de la de 12 volts están en 17 volts aproximadamente para poder cargar batería, y en las otras en promedio entre 28 y 30 volts para cargar baterías de 24 volts. Bueno, lo fundamental es qué función tiene el diodo y cómo funciona un diodo. Yo acá tengo un diodo. Es un elemento de electrónica. Lo voy a poner sobre lo blanco, así se ve. Si lo ven bien, es un dispositivo electrónico que tiene una rayita en un sentido. Significa que deja pasar la corriente en un solo sentido, en el sentido de la raya. ¿Qué quiero decir esto? Que si yo lo invierto, el diodo no circula ninguna corriente. Voy a hacer una demostración práctica, como siempre hago, para que se pueda entender bien. Esto es un motor y unas baterías. Yo lo voy a poner directamente al motor. Ahí está circulando corriente en forma perfecta y en el sentido de positivo hacia el motor. Yo ahora voy a poner un diodo en el sentido positivo para que veamos el funcionamiento del diodo, todo esto. Ahí está funcionando con el diodo. El diodo está puesto en este sentido. Si yo lo invierto, que sería lo mismo que invertir la fuente, el diodo se comporta como una válvula donde no circula la corriente.
volvemos a la idea. El diodo conduce en un solo sentido, en el sentido que tiene la flecha o la marca en un extremo. Lo voy a volver a poner para que lo vean. En este sentido debería conducir y efectivamente funciona el motor, quiere decir que conduce. Lo voy a volver a invertir y no conduce. Esto es muy importante porque en el caso de las celdas solares se intercambian diodos para evitar que haya retorno, sobre todo cuando hay sombra en las pantallas. Cuando una de las pantallas o de las zonas de la pantalla posee sombra, pongámosle que sea esta, supongamos que sea esta, la corriente sigue pasando por los diodos y no se interrumpe el circuito. Recién dijimos que cualquiera de las tres que tuviera sombra se interrumpe. En este caso, el diodo no es tampoco muy milagroso. Cuando se corta una de las zonas por sombra, lo único que hace el diodo es hacer un bypass eliminándola, pero en este caso, si las tres tienen 8 volts, 3 por 8, 24, quedarían 16 volts cuando es eliminada una de las pantallas por sombra. Supongamos que elimina la del medio, vamos a tener 16 volts. Supongamos que se eliminan dos, vamos a tener 8 volts, pero siempre va a haber tensión. Por supuesto, menos cada vez que aparece la sombra en uno de las secciones que tiene la pantalla, el voltaje va a ir disminuyendo. Pero ¿cuál es la ventaja del diodo? Que no corta el circuito, siempre hay pasaje. Cuando ponemos muchas pantallas en serie, por ejemplo en un equipo solar donde necesitamos mucho voltaje, una pantalla que se corte nos cortaría todo el sistema, o incluso absorbe energía porque al tener menos tensión la corriente se vuelve a la de menos tensión. Teniendo diodo, como dijimos y lo mostré recién, son una especie de válvulas electrónicas donde no se vuelve la corriente. Y bueno, pues el portafusibles sería este aparato que está aquí. Esto sería el portafusibles. Como veis, pues bueno, dentro va alojado el fusible. Aquí dentro va el fusible. Y al ser posible es recomendable utilizar portafusibles de corriente continua. En este caso, como veis aquí, este portafusible soporta hasta 1000 voltios en corriente continua y 32 amperios máximo. El formato es de 10×38 y eso significa que el fusible es de formato 10×38. El fusible, lógicamente, que sea de corriente continua y, al ser posible, de energía solar fotovoltaica. En este caso, como vemos, pone PV, eso significa que está diseñado para energía solar fotovoltaica, y 20 amperios. Es decir, que cuando por este fusible pasen más de 20 amperios se va a fundir y vamos a tener que reemplazarlo. El fusible lo insertamos aquí, cerramos y ya se cerraría el circuito para que pase toda la energía por aquí.